Buenos días. La información e investigación de hoy. La 4D, alta traición en México. Crecimiento económico cero. Amigos, antes de empezar este video, quiero hacer una aclaración que este video solo lo hago para personas de mente abierta y de amplio criterio. Repito, solo lo hago para personas de mente abierta y de amplio criterio. Este video yo no lo hago para personas que están fanatizadas, idiotizadas y enajenadas con AMLO López Obrador hablador. Porque estas personas están viendo la situación de México y de todo lo que está aconteciendo en este país y no se hincan. Verdaderamente no se hincan y están enajenados con el actual presidente, entre comillas, de México. Por consiguiente, esas personas que están enajenadas, mejor vayan a ver si ya puso el mandril, porque este video solo lo hago para personas de amplio criterio y de mente abierta. Porque actualmente nos estamos dando cuenta que México no lleva ningún rumbo fijo de nada. México actualmente es un barco que está en el océano y que no tiene ningún rumbo de nada. Pues en la presidencia de este país de México hay un fantasma que verdaderamente no existe para nada en este país. Pues México no lleva rumbo absolutamente de nada y verdaderamente se ha cometido alta traición en México. Este actual presidente verdaderamente ha cometido alta traición en México. ¿Por qué digo eso? Porque se supone que en las elecciones en las cuales supuestamente votaron algo así como 30 millones de mexicanos, pues muchos mexicanos confiaban en este presidente, en que iba a sacar a México adelante, pero cada día México está de peor en peor. Entonces, cuando una persona le deposita la confianza a otra persona, o cuando miles o millones de personas le confían y le tienen confianza a otra persona en sacar a un país adelante, como en el caso de México, y el disque presidente actual traiciona al pueblo de México, pues eso es alta traición. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que por ley natural una plantita crece normalmente? Como un ejemplo, una plantita crece normalmente. Entonces, si descaradamente le cortan las ramitas, el tronquito, las florecitas, las ramitas y parte del tronquito de la florecita, pues esta flor va a crecer de una forma casi nula. Entonces, eso es lo que está pasando en México con un crecimiento económico ceros, cuando descaradamente eso no se puede permitir que se siga aconteciendo en México. Porque por ley natural la economía, aunque no esté avanzando mucho, tiene que crecer poco a poquito. Pero frenar a un país económicamente en ceros, eso es alta traición. Entonces, este presidente se la vive en sus mañaneras, que es pura pérdida de tiempo, y que se la pasa riendo. Ahí en sus mañaneras se la pasa riendo. Pero no es porque sea muy simpático o muy risueño, es porque le está tomando el pelo y está engañando al pueblo de México, porque se ve que este presidente defiende intereses extraños. Porque díganme, amigos, una persona cuerda, que está bien de sus facultades mentales, que es coherente, ¿cómo se va a estar riendo cuando ve que en el país hay mucho desempleo, hay feminicidios, hay violencia en todo el país, hay estancamiento económico, hay falta de medicamentos, y en los cuales México no está creciendo ni se está beneficiando el país en nada? Entonces, ¿cómo es que este presidente se ríe? Aquí no se trata de juzgar que si es muy risueño, muy simpático. Es que una persona que representa un país de millones de habitantes no se puede tomar a la ligera y no se puede estar riendo de la situación de México. Porque aparte de eso, él dice que tiene autoridad moral,
que supuestamente tiene autoridad moral. Pero amigos, les quiero hacer un comentario en el cual supuestamente este presidente y su gobierno están pregonando la cuarta transformación, que realmente es la cuarta destrucción de México. Porque amigos, díganme, si un presidente que pregona la división de un país con idioteces, con verdaderas idioteces, de decir que muchos mexicanos son fifís, son chairos, son conservadores y son neoliberales, ¿a poco eso es transformar a México? Eso es destruir y dividir a los mexicanos. En un país a donde en vez de unir al núcleo familiar se pregona la homosexualidad tipo Sodoma y Gomorra de degenerados, con supuestas libertades de género, y a donde se pregona el aborto, ¿a poco eso es transformar a México? Eso es destruir la integridad de las familias y de la vida. En un país a donde en vez de que este tipo creara empleo para el bien del país, pues actualmente hay mucho desempleo. ¿A poco eso es transformar? Eso es destruir al país. En un país a donde se debería de respetar las instituciones como el ejército mexicano, actualmente están humillando a nuestros soldados mexicanos. Entonces eso no es integridad nacional, y eso es alta traición al pueblo de México y al ejército mexicano, porque están humillando a nuestros soldados mexicanos. ¿A poco eso es construir? Eso es alta traición al pueblo de México, y sobre todo eso es una cuarta destrucción más que una cuarta transformación. En un país a donde dice este actual presidente que todo va requete bien, cuando la economía está en ceros, ¿cómo es que dice que está transformando a México? Más bien dicho, lo está destruyendo con una cuarta destrucción más que una cuarta transformación. En un país a donde supuestamente todo iba a mejorar porque los mexicanos confiaron en este presidente, entre comillas. Muchos mexicanos confiaron en este presidente para que sacara a México adelante, pero realmente nos damos cuenta que en estos 9 meses que lleva este individuo, pues no ha hecho más que estancar y crear una inestabilidad, una división en todo el país. Aquí no se trata de estar juzgando ni de estar criticando, sino se debe de decir lo que es, lo que realmente estamos viendo todos los mexicanos. Entonces, los mexicanos ya deben de alzar la voz, ya nada de que más calladito te ves más bonito, no. Realmente los mexicanos ya deben de alzar la voz para que cambie México, porque muchas personas se quedan en su casita, ahí viendo su fútbol, sus películas, su Facebook, y no hacen absolutamente nada, no mueven ni un dedito, no mueven absolutamente ni un dedito, y que otros hagan las cosas. Mucha gente quiere que México cambie, pero no hace nada por México. Hay miles, si no es que millones de mexicanos que no hacen nada por México. Y así no vamos a poder sacar este país adelante. Para que México salga adelante, todos los mexicanos nos tenemos que unir como hermanos. No vernos como con divisiones estúpidas e idiotas de este presidente que quiere dividir a los mexicanos con esas idioteces, porque son verdaderas idioteces. Decir que muchos mexicanos son fifís, son chairos, son neoliberales. Eso, amigos, es una falta de respeto al pueblo de México, porque este presidente no entiende que él está gobernando para todo tipo de clases sociales, para gente humilde, para gente de clase media, y para gente acomodada. Y no se puede decir que los mexicanos son chairos, son fifís, son conservadores, son neoliberales. Esa es una falta de respeto al pueblo de México. Entonces, aparte de eso, este personaje dice que hay que perdonar a las lacras y a los maleantes que están haciendo de las suyas en el país, que crean descabezados, descuartizados y violencia en todo el país, vendiendo droga y creando inestabilidad en todo el país. Entonces, ¿cómo es posible que a personas que en este caso hacen cosas menores, pues rápido las juzgan y las enjuician en México? Pero personas que le han hecho mucho daño a México, como expresidentes, guachicoleros
y toda esta clase de maleantes ahora dice que hay que perdonarlos, que porque son un pueblo, que porque supuestamente hay que perdonarlos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas lacras y estos maleantes no perdonan a la gente si están haciendo de las suyas? Eso no es justo. Entonces lo que está pasando en México, que realmente este gobierno está llevando a la debacle a este país, y eso ya no se puede permitir, porque realmente los mexicanos ya deben de alzar la voz. Aquí no se trata de que si tú amas o estás enajenado, idiotizado o fanatizado con este presidente. Aquí se trata que las personas entiendan que realmente esto está perjudicando a todo el país y que si México sigue en ese plan, pues no sabemos realmente a dónde este individuo va a llevar a este país. Entonces las personas ya deben de alzar la voz, ya deben de dejar esas tonterías de que más calladito te ves más bonito, y las personas verdaderamente ya le deben de exigir a este presidente que o saca a México adelante o se cambia el chip y se pone las pilas, o mejor debe de ser destituido inmediatamente, porque el pueblo de México no puede seguir permitiendo que lleven a México a un estancamiento económico, porque eso es alta traición en México, tener una economía de crecimiento cero. Por favor, amigos, ni cuando estaba el PRI o cuando estaba el PAN, que México iba a un rango más o menos nadando ahí poco a poquito del 2%. ¿Cómo es posible que si este tipo dice que México tenía que crecer por lo menos a un 4%, ahora nos damos cuenta que México no pasa del 1.2, 1.4, 1.7 y hasta menor, 0.4, 0.7, cero crecimiento nulo? Eso no es normal. Aquí están destruyendo la economía porque este individuo del AMLO López Hablador realmente está defendiendo intereses extraños y ocultos. Porque aparte de eso, no se puede entender que él diga que todo va requete bien, cuando realmente el pueblo de México ya lo está resintiendo. El pueblo de México está viendo que hay mucha desigualdad, que hay mucha injusticia, que hay mucha violencia, que no se les ha dado los medicamentos a muchas personas, en las cuales ya muchos niñitos pequeños ya fallecieron, que la violencia no cesa, que el crecimiento económico en México está nulo. O sea, eso no es normal, y este tipo se sigue riendo en sus mañaneras. Realmente eso es una burla para el pueblo de México, porque este presidente, si verdaderamente le preocupara el país, pues no se tendría que estar riendo en sus mañaneras y tomárselo todo a la ligera. Entonces aquí no se trata de estar juzgando ni de estar criticando, sino de estar viendo los hechos, lo que realmente México está viviendo. Entonces, amigos, creen conciencia que ya el pueblo de México ya no le puede seguir creyendo a estos engañabobos, a estos mentirosos, que cuando yo digo engañabobos no me refiero para faltarle al respeto a las personas, sino para que las personas entiendan que están engañando al pueblo, que están engañando a las personas, que les están dando a tole con el dedo, que verdaderamente les están tomando el pelo, porque no puede ser posible que los mexicanos esperaban un cambio y que este presidente se la pasa quejándose que todo se lo hicieron los del pasado. Pues la gente no lo puso para que se ponga a estar echándole la culpa, perdón, a los del pasado. Eso ya lo sabemos, que las lacras y toda esa porquería del PRI, del PAN, de esos parásitos políticos, pues traicionaron, saquearon al pueblo de México. Eso ya lo sabemos. Lo que los mexicanos queremos y queríamos desde hace más o menos un año en la cual este presidente llegó, es de que desde cero se empezara a sacar a México adelante, pero no se ve ningún cambio de nada. Tampoco se trata que sea una varita mágica o el Superman, pero ya se vería algunos beneficios para el pueblo de México y realmente no se ve nada. Entonces las personas deben de ser de mente abierta y de amplio criterio y de alzar la voz, que realmente es un derecho humano, un derecho constitucional, que las personas alcen y levanten la voz. Aquí no se trata de andar de revoltoso o de mitotero, creando ciertas cuestiones en las cuales la gente nada más hable por hablar. Aquí la gente debe de alzar la voz, porque es un derecho de que cuando el pueblo de México o de cualquier parte del mundo ve que se están cometiendo injusticias en su país,
pues las personas deben de alzar la voz, las personas ya no se pueden quedar calladitas, que calladito te ves más bonito, esas son idioteces. ¿Cómo te vas a quedar calladito que te ves más bonito cuando las personas y el pueblo de México están viendo que hay desempleo en México, que hay feminicidios, que se está promoviendo la homosexualidad asquerosa, repulsiva de Sodoma y Gomorra, a donde se le está quitando la vida a los niñitos con la legalización del aborto? Yo te pregunto, amigo, si tú fueras bebecito o un fetito en proceso de crecimiento en el vientre de tu madre, ¿a ti te hubiera gustado que te abortaran? ¿Verdad que no? Pues todos tenemos derecho a la vida, porque la vida es un derecho sagrado de nuestro Creador y no podemos permitir que se siga violentando el derecho a la vida. No se debe de permitir que se siga abortando bebecitos inocentes, cuando realmente todo el pueblo debe de alzar la voz para defender la vida. No se puede permitir que si supuestamente la gente votó por un cambio, ahora resulta ser que México está estancado en un cero crecimiento. Eso es alta traición, porque eso es burlarse y directamente del pueblo de México, cuando realmente las personas nos estamos dando cuenta que México está de peor en peor. Y aquí no se trata de estar hablando por hablar, se trata de que es los hechos. Lo que yo les estoy diciendo es lo que todos ya sabemos. Entonces las personas deben de alzar la voz, de crear conciencia que todo el pueblo de México se debe de unir para sacar a México adelante. Porque aparte, ya estamos a 2 días del 15 de septiembre y se supone que es un día a donde los mexicanos festejan, entre comillas, la independencia de México. Yo te pregunto, amigo, ¿tú qué vas a festejar? Y me refiero a que hay que ponerse en los zapatos de nuestros hermanos mexicanos. Tú, amigo, que no tienes empleo, ¿vas a festejar algo? Tú, amigo, que has tenido algún problema de tus familiares de feminicidio o de violencia, ¿vas a festejar algo? Tú, amigo, que tienes problemas económicos en tu casa, ¿vas a festejar algo? Tú, amigo, que tuviste un enfermito y que por falta de medicamentos algún familiar o algún bebecito pequeño falleció de este gobierno inútil del AMLOCO, del PGLL, del anciano López, que nada más le está dando a tole con el dedo a las personas, ¿tú vas a festejar algo? Tú, empresario, que ves que tus empresas o tu empresa, en vez de crecer para arriba, cada día va para abajo y están despidiendo gente y los cargan de impuestos, y a donde Hacienda no los deja ni crecer, que los están ahogando con tanto impuesto, mientras el gobierno perdona a las transnacionales, incluso hasta devolviéndoles millones de pesos en impuestos. ¿Tú vas a festejar algo? Entonces lo que pasa en México es que realmente están pasando muchas injusticias, y así podría yo seguir, etcétera, etcétera, y no termino porque la lista es larga. Pero aquí lo que se trata, amigos, es que las personas ya deben de alzar la voz. Aquí no se trata de nada más andar de mitotero, o nada más hablar cosas por hablar. Aquí se trata de que las personas ya deben de crear conciencia, que realmente el pueblo de México unido es el que va a sacar a este país adelante. Entonces yo les digo, amigos, que realmente actualmente en México no hay una cuarta transformación. Más bien dicho, hay una cuarta destrucción, en el cual se está destruyendo la economía, la integridad social del pueblo de México, y que no lo podemos permitir, y que realmente los mexicanos nos debemos de unir para sacar a México adelante. Pero sobre todo yo les digo, amigos, que ya vamos a iniciar este mes de septiembre, que creemos conciencia para que verdaderamente México salga adelante y viva mejor. ¡Viva México! ¡Viva México! Amigos, creen conciencia de que todo el pueblo de México tiene que levantar la voz, porque es un derecho humano, un derecho constitucional, tanto nacional como mundial, en la cual las personas tienen las garantías de expresarse libremente, porque como seres humanos todos gozamos y debemos de gozar de esa garantía y de ese derecho humano de levantar la voz, de expresarnos libremente, pero sobre todo de crear conciencia para tener un México y un mundo mejor. Amigos, que tengan un bonito y excelente día.
creen conciencia para tener un mundo mejor. Muy buenos días. Creen conciencia.